Bienvenidos todos, mi nombre es Ana Córdoba y hoy os presento mi ponencia La traducción y representación del turismo religioso en la campaña Spain Max. Bien, este es el índice de los puntos que van a ser tratados a continuación. La presente ponencia se enmarca en el análisis de la campaña publicitaria Spain Marks, una iniciativa destinada a reforzar la marca España como referente turístico internacional. A través de una serie de carteles temáticos, esta campaña resalta diferentes ámbitos culturales y patrimoniales propios del país, con atención, entre otros, al turismo religioso. La propuesta que aquí se presenta se centra en el anuncio dedicado a este último ámbito, en un intento de observar cómo la fotografía y el lenguaje se convierten en recursos para transmitir valores culturales y siempre desde una visión traductológica. Los objetivos principales de este estudio son, en primer lugar, describir la finalidad comunicativa de la campaña. En segundo lugar, observar el papel de la imagen y de la lengua como mecanismos de construcción de significado. Y finalmente, analizar el texto que acompaña al cartel del turismo religioso en este caso para determinar hasta qué punto los términos empleados se adecúan al proceso de traducción y a la cultura de llegada. La metodología adoptada combina un análisis textual y semiótico del anuncio con una perspectiva traductológica. Se examinan las soluciones propuestas, prestando atención a las connotaciones culturales que pueden perderse, transformarse o resignificarse en el proceso de trasvase a la cultura de llegada. Asimismo, se consideran los desafíos inherentes a la traducción de realidades culturales específicas, como la Semana Santa y las tradiciones cofrades, para las que no siempre existen equivalentes exactos en otras lenguas y contextos socioculturales. Bien, esta campaña es definida por el Instituto de Turismo de España, o también conocido como Tour España, como una campaña de publicidad rompedora que basa su eje creativo en considerar a España como un destino turístico con personalidad propia, una forma de entender la vida que no deja indiferente al visitante, que queda marcado por su huella. Se trata de una campaña original con algún componente de ironía y de gran belleza estética, con imágenes en blanco y negro que contrastan con el eslogan sobreimpresionado en rojo. Bien, esta campaña nace con la finalidad primordial de presentar a España como un país con numerosos atractivos culturales, a la vez que un destino turístico valioso en el mercado. Esto también ha ocurrido con otras campañas presentadas por Tour España. En los años 2000 se crea dicha campaña, donde la presencia de toques irónicos otorga un toque de creatividad y distinción a los anuncios. Este tipo de campañas sirven para crear lo que sería la imagen del país, basada en todas las creencias que se tienen sobre un país. Esto quiere decir que la imagen viene dada por el propio turismo. Es decir, las campañas son creadas para ayudar a esclarecer y sintetizar, entre otros motivos, esa imagen que nosotros proyectamos a países del exterior. Es el momento de presentar la campaña o algunos o todos los anuncios que la componen. En este caso, nosotros nos centraremos para este estudio en ese anuncio concreto que hace una referencia directa, como se puede intuir y ver, a la Semana Santa como un atractivo turístico a modo de atraer más turistas. Bien, en este caso se parte de las propias características del lenguaje publicitario, como son la de persuadir al receptor, resaltando la función apelativa del lenguaje, y la de representar de un modo u otro el producto anunciado, esta vez destacando la función referencial. Además, aquí se observa cómo el propio formato de la campaña busca una comunicación rápida, novedosa y eficaz, es decir, apela al uso de la economía informativa, en la que no prima el texto, pero la brevedad y la particularidad de dicho mensaje serán esenciales para centrarse en lo imprescindible. Además, también se utiliza la técnica descriptiva para permitir al visitante saber más sobre el producto o la experiencia que aquí se anuncia. En la peculiaridad de esta campaña se encuentra el uso del humor como recurso para atraer al turista, una forma comunicativa que estimula, divierte o provoca el reflejo de la risa en las personas. El uso de este humor y el propio lema de la campaña, que trata de distinguir la experiencia turística española como algo que te marca,
serán el camino a seguir para construir la comunicación con el receptor, de tal modo que tanto la imagen como el texto busquen conmover, ya sea bien de forma física o emocional, pero siempre conmover tras lo que sería una visita a España. Ahora bien, cuando el elemento iconográfico y el elemento verbal trabajan de manera conjunta, la imagen debe apelar a lo descrito en el texto y viceversa, para buscar el sentido y la coherencia textual. En el caso de este anuncio que estamos analizando aquí, se busca el sentimentalismo de las lágrimas de un turista que viene a España y conoce la Semana Santa, y es conmovido a su vez por dicha pasión o sentimiento. La imagen muestra una mujer llorando en similitud con la propia imagen de la Virgen Macarena de Sevilla, también mostrada en la esquina inferior derecha de este anuncio. Así es como el mensaje visual y el mensaje verbal se unen para transmitir las emociones vividas en España con las hermandades y cofradías, apelando a los sentimientos que podría tener un turista al experimentar tales acontecimientos. Bien, para el análisis se ha partido a su vez de un análisis preliminar, en este caso realizado por Narváez y Zambrana en 2014, en el que se trata como una técnica de asimilación la traducción del español al inglés del fragmento que aparece en pantalla y que a su vez aparece en la parte inferior del anuncio que se analiza aquí. En él se observa información necesaria para que el turista comprenda de qué trata la Semana Santa, además de motivar unas emociones evocadas por dicha celebración, que está enmarcada a su vez en un encuadre religioso. Bien, como se puede leer en pantalla, you don't have to be a believer to take part in the Easter celebrations in Spain. In Seville, Valladolid, and many other towns and villages, the devotion and art will draw you in. You have to experience a saeta, breaking this silence to appreciate its effect on your body and your soul. And you might just discover why in Spain we call it the Passion. Bien, aquí se puede destacar el uso de numerosos sustantivos, así como de términos propios del ámbito cofrade o religioso, como pueden ser, en su traducción al español, o no, creyente o saeta. Además, aparece una palabra ligada a la misma imagen que se muestra en la representación a esta fiesta o el propio fondo del anuncio, como es pasión. Los tres términos pueden ser de difícil traducción en cuanto a la carga cultural que ostentan. No tanto ocurre con el término creyente como con los otros, ya que la solución believer no solo es acertada, sino que también se nutre de siglos de historia en los que había una creencia extendida por alguna divinidad o dios, de tal modo que había creyentes en gran número de países y se recogía tal acepción en los distintos idiomas. Algo parecido o similar, por no decir igual, ocurre con el término devoción, que presenta la misma casuística o el mismo recorrido histórico. No del mismo modo ocurre con el término saeta, porque además de no presentar un equivalente, como bien se puede observar, no siempre puede ser comprendido, cuanto más si se encuentra fuera del ámbito cofrade o carece de una explicación en contexto con preguntas como ¿qué elementos conforman una saeta? ¿Cuándo se canta una saeta? ¿Qué diferencia a una saeta del resto de cantes? No obstante, cabe destacar el espacio dedicado al mensaje verbal en esta campaña y la adecuación con la extensión del texto, por lo que la técnica de explicación debería abordar unas características similares a la brevedad y la eficacia, sin perder su característica principal, que sería la de informar. Por último, y de una forma similar pero distinta, nos encontramos el término pasión. No solo está relacionado directamente con nuestra cultura, sino que también puede darse fuera de ella y presentar versatilidad a la hora de ser transmitido como una emoción. Asimismo, este término es la carga comunicativa de la imagen representativa, por lo que no sería necesario una explicación concreta. Siempre se podría añadir atendiendo las características principales del lenguaje publicitario, pero en este caso la imagen ayuda a entender cómo esa pasión influye en los sentimientos que tiene el turista al ver tales eventos religiosos cofrades.
Los resultados preliminares revelan que si bien la campaña logra transmitir una imagen reconocible y atractiva del turismo religioso español, se observan ciertos desajustes en la traducción de términos clave. La ausencia de referentes equivalentes genera ambigüedades o interpretaciones limitadas. Este hallazgo pone de relieve la necesidad de estrategias de traducción más contextualizadas y sensibles a la diversidad cultural de los receptores. Además, se destaca el valor de la traducción no solo como un acto lingüístico, sino también como mediación cultural en la proyección internacional de una marca turística, o en este caso, de la propia marca España. Las campañas de este tipo deben ofrecer un diálogo constante entre emisor y receptor. Es decir, que nosotros como país exportemos nuestra imagen, pero a la misma vez que sea comprendida en su totalidad por, por la persona que pretendemos persuadir, en este caso. Finalmente, el análisis de Spain Marks permite reflexionar sobre la importancia de integrar la traducción y la comunicación intercultural en el diseño de campañas de promoción turística. Solo así se asegura que los elementos más emblemáticos de la identidad española, como el turismo religioso, se transmitan de manera eficaz y respetuosa en un escenario globalizado y culturalmente muy diverso. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas en esta presentación. Y sin más dilación, muchas gracias por vuestra atención y estaré encantada de responder cualquiera de vuestras preguntas. Gracias.